Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Esta noche arrancan las semifinales de la liguilla por el título del Clausura 2018. América visita a Santos Laguna y una vez eliminados ya los equipos de Monterrey, tanto Tigres como Rayados, pareciera que las Águilas son amplios favoritos para llevarse el trofeo de este certamen. Sin embargo, su técnico Miguel Herrera no lo ve así. Yo veo mi equipo muy fuerte, claro que lo veo fuerte, pero los cuatro que estamos instalados en las semifinales es porque hicimos bien las cosas. Sí, quieres la posición en la tabla para Toluca y Santos, pero le ganaron a sus respectivos enemigos. Toluca le iba ganando, al final por ahí afloja un poco y Morelia consigue reaccionar un poquito, pero no podemos decir que no los cuatro estamos ahí porque lo hicimos bien, porque estamos con méritos los cuatro para poder hacer. Si de repente nosotros hicimos ver más fácil la llave fue porque el equipo fue contundente, hizo bien las cosas, se concentró, pero el que llega a semifinales no creo que haya tanta diferencia, ¿no? Todos están inmersos en conseguir pasar esta llave para llegar a la final. Bueno, y justo decíamos, esta noche se llevan a cabo los dos partidos de ida de las semifinales. El primero de ellos a las 7:30 en la cancha del Territorio Santos Modelo. Santos Laguna recibe en su casa a las Águilas de el América. Dos técnicos jóvenes, Robert Dante Siboldi y Miguel Herrera. Del otro lado, también dos técnicos jóvenes se enfrentan. Tijuana recibe en la cancha del Estadio Caliente a los Diablos Rojos del Toluca. Por un lado Diego Coca, por el otro Hernán Cristante. Toluca, que llega con la etiqueta de ser superlíder y todas las ventajas que conlleva esto para poder acceder a la final. 9:30 de la noche en Tijuana, Baja California, Xolos frente a el Toluca. Y seguimos hablando de fútbol porque ayer Ricardo Peláez fue presentado como nuevo director deportivo de Cruz Azul. En medio de muchas críticas, se le achaca precisamente a Ricardo su pasado americanista, su éxito americanista. Recordemos que haciendo dupla con Miguel Herrera como técnico, llevaron precisamente al club de Coapa a ser campeones. Hoy se encuentra en la casa de enfrente y estas son sus primeras palabras ya como directivo de la máquina cementera. Por supuesto, el proyecto me parece que es un equipo grande del fútbol mexicano que ha cosechado, que tiene una historia rica en corto tiempo. 1961 profesional hasta la fecha tiene 8 títulos, es el segundo equipo más ganador de CONCACAF, del área a la que pertenece México. No me pongo como meta un título, me pongo como meta muchos logros deportivos, pero siempre trabajando en equipo. Y la clavadista Adriana Jiménez, nuestra Adriana Jiménez, se dio un tiempo en su preparación de cara a lo que será la temporada 2018 del serial de clavados de altura, donde recordemos fue subcampeona el año pasado, para convivir con jóvenes promesas de distintas disciplinas aquí en la Ciudad de México. La clavadista capitalina y Premio Nacional del Deporte 2017, Adriana Jiménez, se reunió con jóvenes atletas de distintos puntos del país para compartir las experiencias que la han llevado al éxito en su carrera deportiva. Adriana platicó con los deportistas en el Auditorio de Medicina de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, donde además se dio tiempo para tomarse fotos con los asistentes. La capitalina recomendó a los deportistas siempre dar un extra en sus entrenamientos y cuando compiten, y nunca tener miedo a fallar, ya que para eso son las pruebas, para fallar las veces que sea necesario y mejorar. Jiménez actualmente se prepara para el Campeonato de Canadá a realizarse este mes de mayo y posteriormente arrancará su participación en la temporada 2018 de la Serie Mundial de Clavados de Altura. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ya se los platicaba al principio del noticiero. ¿Se acuerdan de Germán Madrazo, este queretano que terminó último lugar en su competencia dentro de los Juegos Olímpicos Invernales allá en China? Bueno, pues recordemos que regresó casi como héroe nacional. Todos le aplaudieron y lo vanagloriaron precisamente por ser el último lugar de esta competencia. Sacó una bandera muy orgullosa, anduvo paseando por todos lados, salió en todos los medios de comunicación. Feliz el hombre por ser el último lugar de una competencia internacional. Bueno, pues ahora ha decidido dedicarse a los maratones. Después de participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, el esquiador mexicano Germán Madrazo continúa con su preparación rumbo a 3 maratones: Argentina, Alemania y Estados Unidos. Al mismo tiempo, se encarga de llevar el mensaje olímpico a la niñez y juventud.
Madrazo comentó que su trabajo de preparación y fortalecimiento físico comenzó para afrontar sus nuevas metas, que son 3 competencias: un maratón de nieve en Mendoza, Argentina, previsto el 22 de julio, donde se contempla la presencia de más de 1000 deportistas. Señaló que además tiene contemplado participar en el Maratón de Berlín, Alemania, el 16 de septiembre y en Chicago, Estados Unidos, el 7 de octubre. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ayer se llevó a cabo la final de la Copa Italia, que enfrentó a la Juventus y al Milan, dos de los equipos más tradicionales y de más abolengo allá en el calcio italiano. De esto estuvieron hablando las redes sociales precisamente. El triunfo fue para la Juventus, 4-0 le gana al Milan. Si lo puedo decir así, es un bálsamo dentro del dolor que sufre la Juventus precisamente por su eliminación en la Champions League, donde no pudo llegar a la final, encabezados por su arquero, el veterano Gianluigi Buffon. Ahí está precisamente la Juventus derrotando 4-0 al acérrimo rival, el Milan, en la Copa Italia. Y ya para despedirme, nos vamos a este video. Se realizó la competencia mundial de estas competencias que absolutamente nadie entiende por qué se realizan, pero ahí están. Armado de Rubik, ya sabes, de cubo Rubik. Pues se rompió el récord mundial. 4 segundos, 4.9 segundos para armar. Vamos a ver, es un australiano el que logró, un chavo que me imagino hay de un doctorado, ¿no? Ya... Y mucho tiempo libre. Sí, claro. Vamos a ver cómo rompió esta red. Come on, get us up 5. De que eso esté truqueado. Pues no sé, mira, aquí no creo que aquí todavía no empieza. O sea, está estudiando los movimientos. Lo deja y justo se escucha el grito de arranca y así en 4.9 segundos fue el registro oficial. Rompe este récord, le quita el lugar a un tailandés que era el que lo había logrado antes, este chico australiano. Se hace famoso por esta... ¿Y cómo anda el chavo en literatura? ¿Mande? ¿Y cómo anda el chavo en literatura? Pues no lo sé, pero lo que sí, ya hablando en serio, es que dicen que esto es precisamente una cuestión de agilidad. Sí, no, sí, porque claro. son algoritmos, ¿no? Además funciona a través de algoritmos. Así es, Sí. es una habilidad mental especial la que se tiene que desarrollar. tener. Es la información deportiva, qué bonita tu Pues yo no camisa. pude, No te la había visto, no te la había visto, me la tienes que regalar. Muy original y muy bien, Es como motivo del Día de las Madres. Es que va a llevar a desayunar a su mamá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo.